Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. ¿Qué tal? Disculpen la demora, vamos a empezar. Bueno, mi idea era terminar un poquito con algunas cosas que yo creo que expliqué mal o muy rápido la vez pasada. Recuerden que son temas así como súper controversiales, así que si tienen dudas o comentarios o lo que sea, los pueden decir. Digo, acá estamos medio todos, creo yo, en pie de igualdad. Ok. Lo que vimos hasta ahora es esta cosa medio rara de la revolución RATEX, y es que, al parecer, no nos alcanza a nosotros como economistas con saber solamente cuál es el shock, sino que también, si el mundo está hecho por personas como nosotros, extractores de señales, nos hace falta un segundo dato que es muy particular, y es cómo diablos van a interpretar los agentes esa señal. Y específicamente nos interesa la conducta futura esperada de ese shock. Y acá hay dos grandes alternativas medio polares. El ejemplo que daba Sargent, si ustedes recuerdan, es, supongo que se coloca un impuesto cualquiera sobre la cantidad extraída de petróleo, lo que sea. Si se espera que sea permanente, lo que uno puede anticipar es que la respuesta óptima de los extractores de petróleo es aumentar la cantidad extraída de petróleo. Pero, por el contrario, decía Sargent, si nosotros tenemos razones para creer que los productores de petróleo van a interpretar ese mismo impuesto, ese mismo shock, no como algo permanente, sino como algo transitorio, la respuesta óptima cambia. Ahí la respuesta óptima es extraer menos petróleo ahora y después aumentarlo cuando el impuesto sea dado de baja, etcétera, etcétera. Y esto genera un problema, porque nosotros, como economistas, digamos, teóricos, tenemos acceso a los shocks, es decir, vemos que se pone el impuesto X, pero nos falta el segundo dato, y es cómo van a interpretar los agentes esa señal. Y lo que yo quiero sugerir es que necesitamos las dos cosas para poder saber cuál va a ser la consecuencia de esa medida. La pregunta que se hace Lisa acá es una observación, es: fíjense ustedes que permanente o transitorio hace mención a la conducta futura del shock. Y recuerden también que el futuro, en principio, no lo conoce nadie. Y okay. Esto tiene que ver con una frase que dice Lucas en su crítica, que yo sugiero que la aprendan de memoria, porque es importante. Lo que dice Sargent es: la respuesta de los agentes se convierte en algo predecible para un observador externo. ¿Quién les parece que puede ser ese observador externo? Los economistas. Sí, nosotros como economistas teóricos. Solamente cuando puede haber alguna confianza en que tanto los agentes como los observadores, es decir, nosotros como teóricos, comparten la misma visión acerca de la naturaleza de los shocks que los dos tienen que anticipar. Entonces, eso es importante por razones que vimos recién. Nada, apréndanselo todo de memoria o anótenselo en un lado, porque brinda esto las condiciones bajo las cuales podemos hacer predicciones. Y entonces, de nuevo, Diego, sí, ¿podrías repetir la última parte? de esta cita decís. Sí, por favor. Lo leo de nuevo, dice, esto lo dice Lucas en la crítica, dice, lo que dice es: ojo señores, que lo que yo estoy diciendo acá no es que los agentes, expectativas racionales no significa que los agentes tengan superpoderes para adivinar los shocks futuros. Lo que dice es otra cosa mucho más humilde, por así decirlo, y es que vos como economista teórico solamente podés predecir cuando tanto los teóricos, es decir, vos como los agentes, compartan la misma concepción acerca de la conducta futura de los shocks que todo el mundo tiene que anticipar. ¿Se entendió un poco más o no? Sí, perfecto. Entonces, enfatizo ya, no sé, porque me parece importante, que para predecir necesitamos conocer el shock, algo que eso es no problemático, y acá nos diferenciamos de los keynesianos, creo yo. Necesitamos saber cómo interpretan el comportamiento futuro de ese shock los agentes. Y la pregunta obvia, a ver, una vez que se entendió esto, la pregunta obvia es: ¿bajo qué condiciones nosotros podemos conocer cómo diablos van a interpretar los agentes que están allá afuera el comportamiento futuro de los shocks? ¿Se entiende la pregunta? Sí, o sea, Cuando las reglas del juego se mantengan constantes y sea Bueno, óptimo para los agentes comportarse de tal está forma. bien, vamos a llegar a eso, está bien, estoy de acuerdo. Pero primero veamos la respuesta del niño rata,
el niño rata dice, bajo ninguna, y es comprensible, porque muchos piensan que, dado que el comportamiento futuro es algo que, sobre todo cuando hay políticas discrecionales, no hay manera de saber cómo van a interpretar, obviamente que la gente alguna interpretación va a hacer, pero nosotros como teóricos no tenemos idea cuál va a ser la interpretación bajo un conjunto de medidas discrecionales. Y por eso acá el joven niño rata dice, bajo ninguna, y se va a jugar a la Play o lo que sea. Pero Lisa lo que dice, fíjense, dice, el niño rata tiene razón. En la mayoría de las circunstancias, cuando hay medidas discrecionales, olvídate, no hay forma de elucidar cómo diablos van a interpretarlo. No hay forma en la cual se cumpla ese requisito de Lucas de que tanto el observador como los agentes tengan la misma visión acerca de la naturaleza de los ojos. Y hay una excepción, sin embargo, que es la que mencionó recién el compañero, y es que cuando las medidas no tienen la forma de cambios discrecionales, sino de ¿qué? Medidas, ¿cómo se dice? Anticipadas. Reglas creíbles, anunciadas públicamente de antemano. Entonces, si el policymaker dice, voy a poner este impuesto y va a ser permanente, y los agentes racionales tienen razones para pensar que ese policymaker va a cumplir su promesa, cuando eso ocurre, se desambigua la señal. Tenemos el shock y además tenemos la conducta futura, porque hay un conjunto de reglas creíbles que desambiguan el futuro. Esto es muy, muy particular. Bueno, pregunta de examen. Bueno, esto igual creo que ya es redundante. ¿Bajo qué circunstancias podemos saber cómo interpretar la señal? ¿Aumenta el impuesto X los agentes? ¿Bajo ninguna circunstancia? ¿O cuando hay reglas creíbles? ¿Cuál habría que marcar? B. A ver, Bueno, muy bien. Sí, bastante obvio. Hay que marcar la respuesta B. Por eso esta literatura le asigna tanta importancia al tema de las instituciones, de los cambios de régimen y sobre todo de la credibilidad. Ustedes pueden ver una sombra de esta literatura, si leen el diario de los requisitos que pide, por ejemplo, algunos organismos internacionales, tienen que ver hablan de consenso, de credibilidad, y es un poco lo que se desprende de esta literatura. Pero igual eso hay que interpretarlo con mucho cuidado. Vamos a avanzar un poquito con eso. Entonces, cuando hay reglas creíbles, de nuevo, tanto la gente como el teórico comparten la misma interpretación acerca de la naturaleza de los shocks, es decir, conocen que son transitorios o permanentes, a los cuales deben anticipar. De lo contrario, bueno, obviamente olvídate. Bueno, ¿y esto qué implica? Ahora ya no como economista teórico, que está, digamos, en el llano tratando no sé, trabajando para consultoras o lo que sea, sino, suponete que vos sos el economista práctico que está al lado del policymaker, tomando medidas de política. Lo que implica eso es que no solamente podemos predecir, sino que podemos producir resultados, porque podemos imponer los shocks, impositivos o lo que sea, y además podemos, si lo hacemos bien, digo, podemos generar reglas creíbles. Esto es muy particular, pero lo que quiero decir es que como economista práctico podemos producir ciertos resultados generando reglas creíbles. Y además podemos generar, bajo ciertas circunstancias muy particulares, cambios de régimen que son cambios de reglas. ¿Esto se entendió hasta acá? Diego, Sí. entonces volvemos a tener superpoderes, básicamente. Eres populista. Claramente no tenemos los superpoderes keynesianos que teníamos antes. Lo que podemos hacer como economistas, o la puerta que abre esta literatura, es de deshacer un problema que nosotros mismos creamos, que es el problema inflacionario. Pero claramente otras cosas, por ejemplo, esta gente tiene la idea de que el crecimiento económico, digo, no es algo producto del ser humano, sino que es otra cosa. Nosotros como economistas podemos obturar o impedir el crecimiento económico, pero no podemos generar crecimiento económico. Bueno, igual eso lo vamos a ver cuando veamos la ingeniería económica. Hayek llamaba esto la tarea del cultivador, etcétera, etcétera. Bueno, y una de las cosas que podemos hacer, al parecer, es, bajo ciertas circunstancias, generar una caída en la inflación, pero de nuevo, esto porque la inflación es un fenómeno que, si la ortodoxia
tiene razón, no obedece a causas reales o estructurales, sino obedece básicamente a una mala política monetario-fiscal. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, y empiezo con algo que ustedes ya conocen, pero lo enfatizo porque me parece importante. Esta cita también, si pueden, memorícenla porque es divertida, o como a mí me parece. Dice, mediante un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar en secreto y sin ser observados una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Esto lo vimos la vez pasada, si ustedes recuerdan, acá está el emperador romano que acuña moneda y de pronto puede ver que si necesita gastar más, puede hacer esa especie como de milagro de corto plazo de degradar el valor de la moneda, y eso al parecer lo beneficia al comienzo y después se genera inflación, ¿no? Ahora dice, bueno, por este método no solo confiscan, sino que confiscan arbitrariamente. No existe un medio más sutil ni más seguro de derribar la base existente de la sociedad que corromper la moneda. El proceso, dice, involucra a todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción, y lo hace de una manera que ni un hombre entre 1.000.000 es capaz de diagnosticar. Y esto me parece importante. Es una cita, yo la primera vez que la leí dije, este es un malvado ortodoxo, pero es Keynes. Keynes dice algo que yo creo que es compartido, y yo creo que ustedes, no hace falta que enfatice demasiado esto, porque ustedes se dan cuenta por experiencia personal, digo, hasta qué punto la inflación realmente es una confiscación arbitraria. ¿Esto hasta acá se entendió? Sí, sí. Okay. Y Friedman estaba, por supuesto, de acuerdo con esto. Entonces, el punto acá es muy simple, es que hay un amplio consenso en todo el arco teórico de la economía. Puede haber excepciones locas, pero me parece a mí que en general todos los economistas entendemos, y la gente también entiende, que la inflación es un mal, digamos, ¿no? Y la pregunta obvia es, ¿por qué, si todo el mundo entiende que la inflación tiene efectos tan horribles, tan deleterios, como para que Keynes diga que es un medio seguro de destruir la sociedad? ¿Por qué, si la inflación es tan peligrosa, hay mucha gente que es tan renuente a bajarla? Porque no es prioridad número uno en países como Argentina o Venezuela u otros países que tienen una inflación alta o muy alta. Y esto me parece a mí que tiene que ver con ciertas teorías que estaban en boga en los años 70. Entonces, ustedes no habían nacido, obviamente, retrocedan a los años 70, que fueron divertidos, y en los 70, si ustedes recuerdan, había dos grandes teorías. La teoría, no sé, ortodoxa de la inflación en esa época, que es la idea de que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, ¿sí? Pasa en el mercado de dinero y es la idea de que vos aumentás la cantidad de dinero y eso genera inflación. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Okay. Sí, sigamos bien. Y otra teoría que estuvo muy en boga en Latinoamérica, y hoy sigue en boga, pero creo yo que solamente en nuestro país, es el estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo latinoamericano, con gente como Diamant o también Olivera, piensan que eso es verdad, pero no es toda la verdad, que eso vale quizás para las economías del centro, pero en los países de la periferia, dice Diamant, esto no vale. Y esta es la teoría que ustedes conocen mucho mejor que yo, creo, que es la teoría estructuralista. Se las recuerdo rápidamente, es la idea de que en los países de la periferia hay una estructura productiva desequilibrada, típicamente con un sector, que en Argentina se pensaba que era el sector agrícola, que era muy productivo y podía competir a precios internacionales, y otro sector incipiente, que era el sector industrial, que generaba, digamos, una dinámica muy particular, porque los que proveían divisas, pensaba Diamant, era el sector primario, que era el que podía exportar el tipo de cambio habitual, pero a medida que crecía la economía, el sector industrial demandaba cada vez más divisas, y entonces lo que se generaba era una especie como de estrangulamiento o cuello de botella, porque se requería mayor divisas de las que podía proporcionar el campo. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Profesor, pero igual el izquierdo no es mecanicista. ¿No entendí cómo? El de la quote de Friedman no es mecanicista. Sí, a mí me parece que muchos lo interpretan hoy incluso de manera mecanicista, y yo creo que es un error. Me parece a mí que no es la teoría ortodoxa actual la de Friedman, si bien Friedman jugó un papel muy importante, digamos, en su génesis. Lucas, acuérdense, en la primera página de la crítica de Lucas dice: no hay nada de lo que yo vaya a decir que no esté implícito
y para otras, gente más astuta, explícito en Friedman 68, etcétera, etcétera. Pero bueno, para Ratex se tuvo que dar, además de las intuiciones básicas de Friedman, el herramental, digamos, matemático que proporcionó el artículo de John Muth. Pero igual, bueno, eso es igual para la historia de las ideas. Mi respuesta corta es sí, mucha gente interpreta a Friedman, mejor dicho, mucha gente piensa todavía hoy a la inflación en términos mecanicistas. ¿Por qué? No sé. Mi conjetura es que a partir de los 70, la inflación a nivel mundial dejó de ser un problema. Y como las grandes teorías de la inflación, digamos, se generaron en esa época porque era un problema real y después dejó de hablarse mucho de esto, mucha gente sigue usando las teorías que estaban en ese momento y se pierden teorías un poco más actuales que se generaron después de los 70. Bueno, igual, de nuevo, la idea estructuralista, que tiene la idea de, o hasta donde yo lo recuerdo, aparece esa idea de que hay una restricción externa, y en definitiva, si vos le preguntás a un estructuralista por qué hay inflación, te va a decir, no, mira, esto tiene que ver con razones estructurales, se produce no en el mercado de dinero, no en el mercado monetario, sino en un mercado real. Y entonces, lo que quiero decir es que las dos visiones que estaban en boga en los 70, una más general y otra más local, en las dos se presume que bajar la inflación es enormemente costoso. ¿Por qué? Porque si vos hablas con un estructuralista, la forma de bajar la inflación es industrializando el país, es decir, te lo da a los premios, y si hablas con Friedman, recuerden ustedes que está la idea de que bajar la inflación es extremadamente doloroso porque hay que generar una recesión horrible para que empiece a bajar después de un tiempo la inflación. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Bueno, Diamant, volviendo a esto, decía inflación cambiaria, dice, esta inflación a la que denominamos cambiaria no proviene del exceso de demanda con respecto a la oferta, es decir, no proviene por las razones monetaristas las cuales habla Friedman, sino, dice Diamant, que se origina a raíz de las devaluaciones e indirectamente a raíz del desequilibrio en el sector externo. Espero que se entienda por qué tantas personas en nuestro país quieren pisar el dólar. ¿Por qué? No porque sean tontos, sino porque ellos tienen la teoría de que si vos pisás el dólar, ¿qué va a pasar con la inflación? Va a bajar. Va a bajar o no va a subir tanto, etcétera, etcétera, porque, de nuevo, están detrás digo, son nuestras teorías las que determinan a veces nuestras percepciones, etcétera, etcétera. Okay. Pregunta Lisa, pero entonces, señores, ¿se puede bajar la inflación sin costos reales enormes, prohibitivos desde el punto de vista político? ¿Qué dirían tanto Friedman como Diamant? Que no. No. Que no. Y obviamente que lo que vamos a ver con Ratex es que Ratex desafía un poco esta concepción que tiene tanta gente, incluso hoy, de que no hay forma de bajar la inflación, o mejor dicho, que los costos asociados con la baja de inflación son tan prohibitivos que es una tontería pensar que por razones, por restricciones políticas, uno puede bajar la inflación en países como Argentina. Y por tanto, tendremos que acostumbrarnos, al parecer, a convivir con ese fenómeno que Keynes dice termina disolviendo sociedades, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, y lo que tiene, creo yo, Sargent en la cabeza, o mejor dicho, la contrarreducción de expectativas racionales, es el fenómeno que ustedes conocen como el desplazamiento. Bueno, esta es la curva de Phillips. Fíjense que supongamos que tenemos una inflación del 6% y yo lo quiero bajar al 2%, eso implica que yo tengo que generar desempleo de manera voluntaria. Obviamente que eso es una sentencia de muerte para cualquier policymaker. ¿Se entendió esto? Sí, ahí Sí, como digo, hablando de los altos costos de bajar la inflación, ¿no? Sí. Pero si nosotros recorramos la idea de que a largo plazo hay lo nominal no tiene nada que ver con la parte real de la economía, a menos esa es la teoría actual, entonces nos encontramos con esta curva de Phillips de largo plazo, que recuerde que esto es una idealización, es la forma de representar que la parte real de la economía está divorciada de las tasas de inflación. Y eso quiere decir que podemos subir la inflación sin que eso genere ganancias reales. Sí. Y por lo tanto, pregunto, ¿podemos también bajar la inflación sin que eso genere costos reales? Ponele. Sí. sí.
Sí, la teoría dice eso. Nota al pie. Acuérdense, por favor, que una cosa es la derivación que nosotros obtenemos teórica, que no considera ninguna de, digamos, de las fricciones del mundo real, y otra cosa lo que pasa en el mundo real. Para el mundo real, la afirmación correcta es que perspectivas racionales afirma que se puede bajar la inflación con costos reales comparativamente menores a las de teorías alternativas. Pero obviamente que existen costos reales porque, vamos a ver ahora, vos tenés que, sobre todo en muchos países, disminuir el tamaño del Estado, eso implica sufrimiento y dolor para muchísima gente, así que ojo con eso. ¿Se entendió esto? Sí, ¿qué sería Sí, como sí, se reducir el entendió. déficit? Perdón, justo se pisaron. ¿No? ¿Qué sería como reducir el déficit? Sí, vamos a ver eso. En realidad, esto es algo medio increíble. No sé si lo voy a. Bueno, se los comento, se los tiro, es simplemente como una inquietud, pero no tenés que. Tenés que hacer un plan que vuelva creíble que en el futuro el déficit se va a reducir. Pero hoy el déficit, a veces lo que aparece en las series es que el déficit aumenta y sin embargo la inflación baja. Muy loco eso, pero vamos a verlo ahora un ratito. Entonces, repito, porque no quisiera que cometa ese error en el examen, lo que afirma esta teoría es que, repito el argumento, la inflación es horrible, genera la disolución de las sociedades, los jóvenes empiezan a pensar en emigrar, en que la salida es 6, en todo ese tipo de cosas, por razones obvias, ¿no? Esto es Adam Smith, cuando vos vulnerás el derecho de propiedad y empezás a expropiar de manera arbitraria y como decía Keynes, bueno, empezás a expropiar, digamos, esa sociedad se disuelve. La pregunta es ¿por qué entonces no es prioritario en cualquier país con inflación alta o muy alta bajar la inflación? Y la respuesta es porque mucha gente, muchos economistas y muchos políticos están convencidos de que bajar la inflación tiene costos que son prohibitivos. ¿Y por qué esa gente piensa eso? No porque sean tontos ni nada por el estilo, sino porque es el resultado de ciertas ideas teóricas que estuvieron vigentes, que se fueron razonables, digamos, en los años 70, y por eso yo creo que es importante entender esta teoría de perspectivas racionales, porque sugiere algo distinto, sugiere que quizás se pueda bajar la inflación y los costos reales de hacerlo sean muchos menores que los que se pensaba. Okay. Bueno, y fíjense, esta frase de Sargent es muy famosa, bueno, la tienen en el libro que les pasé, que se llama Expectativas Racionales de Inflación. En vacaciones, mírenlo, qué sé yo, me parece que está bueno conocerlo. Bueno, y lo que dice es, la inflación alta y persistente es siempre y en todas partes un fenómeno fiscal. ¿A quién le está molestando con esta frase? A Friedman. Friedman, obviamente, le está diciendo, es un chiste, no es un chiste, le está diciendo Friedman, el mundo no es como tan mecanicista como vos invitás a pensar, y sigue diciendo, en el cual el Banco Central es un cómplice monetario. Y lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, sí, lo que tenemos que hacer ahora es entender por qué Sargent dice esto. Bueno, y de acá viene que, fíjense, a ver, lo que dice esto es lo siguiente. Este gráfico es un gráfico muy primitivo. Lo que yo quiero mostrar acá es que hoy tenemos gastos superiores a los ingresos. Cuando pasa eso en un país, tenemos déficit fiscal. ¿Acá se entendió? Sí. Sí. Okay. Y como dijimos al principio, el déficit fiscal no causa mecánicamente inflación. Depende de cómo interpreten la conducta futura de ese déficit fiscal los agentes. Y eso quiere decir que en el extremo hay dos chances o dos formas de interpretar el futuro de ese déficit. Primer escenario, imagínense que el déficit se interpreta como transitorio. Esto, de nuevo, intenten darle sentido intuitivo. Si yo les pido plata a ustedes me la van a prestar si piensan que esa faltante de dinero, en mi caso, es transitorio. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, es simplemente eso. Entonces, que sea transitorio implica que en el futuro la serie va a evolucionar de esta manera. El costo va a disminuir y los ingresos van a aumentar. Cuando ocurre eso, el agente racional dice, estoy dispuesta a financiar el déficit fiscal actual de manera voluntaria. Y es lo que en la literatura se llama régimen ricardiano.
¿Se entiende por qué Lisa va a comprar bonos de este país? Sí, se Sí. entiende. Okay. Básicamente por la misma razón de que compra acciones de Uber o que me prestarían plata a mí si piensan que en el futuro va a pasar esto. Entonces, cuando ocurre eso, el déficit, no hace falta que haya un cómplice monetario. ¿Quién lo financia este déficit que está acá? Los agentes comprando los bonos. Agentes, y por lo tanto, ¿se emite dinero en este mundo? No, no es No. necesario. Espero que se vea entonces. Bueno, segunda posibilidad, ¿qué Oh, pasa una si... pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, Sí. tipo, pero si por ahí los agentes lo financian, pero no se llega a financiar la totalidad y se emite dinero, ¿eso genera inflación? Bueno, ¿O no? estos son casos polares. Después tenés, obviamente que esto habría que hacer una ponderación con probabilidades y esa confianza en que los agentes tienen de que le van a repagar o no, es lo que se mide con el riesgo país, con la sobretasa que piden para financiarte. ¿Se entendió? Claro, entonces como que tendrías que bajar el riesgo país para bajar la inflación indirectamente. Sí, en realidad el riesgo país es una medida del riesgo que consideran que tienen los actores que te van a financiar por financiarte. ¿Se entendió? Sí, sí, eso sí. Ok, por eso ustedes lo que ven es que cuando hay más, cuando digo la economía empeora típicamente, es más caro financiarse porque los agentes te dicen, mira, te presto plata, pero dame un interés mucho más alto del que me dan países seguros, digamos, como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro, Ok. perfecto. Igual estos son casos como muy polares para que se entienda la intuición detrás de esto. Segundo caso, tenemos el mismo déficit actual, la misma historia pasada, pero ahora tenemos razones para pensar que los gastos van a seguir iguales o más altos y los ingresos se van a estancar. ¿Le prestan ustedes a este país, o a esta persona, o a esta empresa? No. No. Si es una empresa, ¿qué le va a pasar? Quiebra. Quiebra. Quiebra, y los países pueden quebrar. No. No. Bueno, y acá viene la seguidilla de cosas que yo sugiero que memoricen para entender este punto. Lisa dice, en este caso, el déficit actual es permanente, no lo voy a financiar por razones obvias, y la pregunta es, ¿cómo diablos va a cubrir este déficit en el futuro de este país, dado que no puede quebrar? Y Lisa dice, emisión monetaria. Y esta es la seguidilla de efectos que el agente racional entiende que ocurren cuando el déficit fiscal se interpreta como permanente. Lisa dice, como no voy a financiar voluntariamente ese déficit fiscal, ¿qué ocurrirá? Bueno, descuenta que va a haber emisión monetaria futura. ¿Tiene razón Lisa? Sí. Sí. Sí, parece que es razonable porque si nadie le va a prestar, entonces la única manera de cubrir eso es con emisión monetaria futura. Si en el futuro va a haber más emisión monetaria, o se encuentra una mina de oro o lo que sea, o alguien, o el Bitcoin, alguien empieza a emitir muchísimo, no se puede, pero bueno, ¿qué pasa con el valor del peso o la libra esterlina o el marco alemán hoy si se espera mayor cantidad en el futuro? Pierde Baja valores. valor. Pierde valor. Baja valor del peso, o del marco alemán, o de la libra esterlina, o de cualquier moneda, o del oro, hoy. Y como todos los bienes y servicios de una economía, con moneda fiduciaria, por ejemplo, están nominados en ese peso, ¿qué es lo que nosotros vemos en el mercado de bienes y servicios? Que aumentan los precios. Pero el aumento de precios no tiene nada que ver con costos ni nada por el estilo, sino que es una ilusión óptica. Por eso Keynes decía, es algo que es muy difícil de diagnosticar. Todos ustedes han visto, o qué sé yo, cuando la gente se pone nerviosa. El otro día estaba en un mercado chino y una vecina lo retaba al chino porque decía, ustedes se aprovechan. Pues bien, pero eso pasa todo el tiempo porque la inflación realmente es un fenómeno misterioso. Lo que la gente ve es que los precios empiezan a aumentar todos y empiezan todos estos problemas que ustedes ya conocen. Entonces, en el mercado en donde primero se verifica esta pérdida de valor del peso es en los mercados, por ejemplo, en los tipos de cambio. Por eso típicamente primero hay una devaluación.
esa devaluación no tiene nada que ver con cuestiones, digamos, reales, sino que tiene que ver con que el valor de la unidad con la cual nosotros nominamos los bienes y servicios cae porque se espera una mayor cantidad en el futuro. Y luego aparece inflación. Y como primero aparece devaluación y después se ve la inflación en los bienes y servicios, ¿qué dice mucha gente? Que devaluación correlaciona devaluación. con inflación. Sí, que la devaluación genera o causa inflación. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Okay. Pero en la mirada ortodoxa, tanto la devaluación como la inflación son un epifenómeno de una causa común que ocurre a nivel del mercado de dinero, y es que los agentes tienen razones para pensar que en el futuro va a haber mayor cantidad. ¿Se entendió esto más o menos? sí. Ok. Y entonces, si esto es así, vos podés pisar el dólar, pero la inflación va a seguir, porque lo que estás... Bueno, en fin, espero que sea bastante claro. Bueno, y esto hasta ahora es la teoría. Sargent lo ilustra en el fin de 4 grandes hiperinflaciones con casos europeos. Léanlos porque qué sé yo, son importantes. Después lo ilustra también con inflaciones moderadas, con el caso de Inglaterra y Francia. Pero lo que trata de mostrar Sargent ahí es una implicación loca de esta teoría, y es que si todo el problema tiene que ver con cómo interpretan los agentes la naturaleza futura del déficit fiscal, una implicación loca de esto es que si vos convencés, entre comillas, a la gente de que el déficit es transitorio, ¿qué va a pasar con la inflación? Tiene, o sea, Bajar. no hay. Tendría que caer, tendría que desplomarse, porque de nuevo estamos en el escenario 1, pero eso implica que la gente perciba el déficit fiscal ya no como permanente, sino como transitorio. Okay, entonces, de nuevo, si hay razones para interpretar el déficit como transitorio en lugar de permanente, entonces la inflación puede bajar sin los costos reales que estaban asociados con las teorías previas, sin los costos reales que están asociados con la idea de inercia inflacionaria, o de curva de Phillips de corto plazo, o de razones estructurales, o de todas esas teorías medio locas alternativas. Bueno, y lo que vimos la vez pasada es que en la práctica, típicamente eso requiere leyes. Este es el plan económico típico. Y después consenso. ¿Por qué las leyes son importantes? Porque soluciona un problema, por varias razones, pero bueno, básicamente las leyes en los regímenes democráticos son muy difíciles de conseguir sin consenso, pero también las leyes se pueden romper, y por eso el segundo paso, que es separable, al menos analíticamente del primero, es que haya consenso político. Esto es importante que se entienda que no aparece y no puede aparecer en los modelos, porque no tiene que ver, no es una razón teórica, sino que es algo que tiene que ver con la aplicación de un modelo que es un modelo matemático. Okay. Y cuando pasa eso, pasa esto es lo que ocurrió en el Perú después del Fukuyok. Este es el típico cambio de régimen. Fíjense, hay un régimen de alta inflación en donde los agentes piensan que el déficit va a ser permanente, y si vos haces un cambio de reglas creíble, anunciado públicamente de antemano, y que la gente te crea, ¿qué pasa con el déficit fiscal? Se empieza a percibir como transitorio. Y esto lo voy a decir, a ver si estoy muy poco lúcido, pero lo voy a tratar de decir así. En este punto de acá, el déficit fiscal sigue siendo tan alto como siempre. ¿Hasta acá se entiende? Y sin embargo, la inflación se desploma. Díganme ustedes, en este cambio de régimen, ¿cómo se está financiando el déficit fiscal? Entiendo que en ese cambio de régimen no podías emitir directamente. Ok. Pero entonces, ¿cómo te financian el déficit si sigue estando alto? O te prestan plata o vendes tus activos. No me acuerdo bien qué pasó en ese momento. Sí, típicamente la gente, o a veces primero con organismos internacionales y después la gente, está dispuesta a financiar, a comprar bonos de tu país, nominados en tu moneda. Bueno, simplemente lo que quiero decir es que no es que hay una conexión mecánica en el sentido de que primero baja el déficit y eso después genera una caída de inflación, sino que típicamente cuando hay un cambio de régimen increíble, anunciado y discutido públicamente de antemano, baja la inflación a pesar de que el déficit y a veces también la cantidad de dinero crecen. Olvídate del mecanismo acá.
Y espero que se vea por qué esta posición, si vos tenés la cabeza medio cuadrada del econometrista típico, te parece que está mal. Porque vos decís, mirá, los datos no me dan, porque yo vi que el déficit creció y, sin embargo, la inflación bajó. Y tiene razón, pero bueno, detrás de esto está este problema de extracción de señal que es muy difícil de captar con las herramientas econométricas tradicionales. Okay. Me gustaría señalar que esto ocurrió en Perú y esto es, creo yo, difícil de compatibilizar con la teoría estructuralista. Y creo yo que esa es una de las razones por las cuales el estructuralismo, que antes era una teoría latinoamericana, fue retrocediendo y hoy es una teoría que creo yo que es más bien de nuestra casa de estudios, pero no está muy extendida, me parece a mí, a nivel de Latinoamérica. La razón detrás de esto es bastante empírica, y es que esto parece ser bastante incompatible con la teoría estructuralista y con otras teorías como la inflación inercial. Si los agentes formaran las expectativas de inflación mirando al pasado, esto es muy difícil de que pudiera ocurrir. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Diego. Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que sugiero simplemente es que casos como estos, al parecer, son una anomalía para las teorías alternativas y son una confirmación para la teoría RATEX. Por eso yo creo que es interesante analizar si existen estos casos. Bueno, y acá me gustaría hacer un paso más, que es, ¿qué diablo significa esto del consenso? Esto tiene que ver con una de las cosas que vimos, y es que recuerden que los agentes, para formar sus expectativas, usan toda la información disponible. Esto es muy difícil de sistematizar, porque la información es muchísima, pero me gustaría simplemente señalar el caso de la política, que es bastante obvio. Una, porque Sargent lo menciona, y otra porque podría ser relevante por la siguiente razón. ¿Se acuerdan del plan austral o del plan primavera? Sí. Bueno, ¿funcionó o no? No. No funcionó. Y uno puede ver eso en muchos casos. Y lo que quiero decir es que mucha gente ve que se aplican estos intentos de cambio de régimen y muchos no funcionan y algunos sí. Pero mi impresión es que hay detrás de esto el viejo mecanicismo que está actuando, porque mucha gente piensa que lo que funcionan son las medidas. Y lo que yo quiero sugerir es que la teoría dice otra cosa. No es que las medidas funcionan mecánicamente. La gente usa toda la información disponible y si vos le vas a prestar dinero a un país, no te importa solamente qué medidas toma, sino que te importa quién toma esas medidas, primer punto, y quién está enfrente. ¿Por qué te importa quién está enfrente? Porque, a diferencia de las empresas, en los países se cambia cada tanto la autoridad. ¿Eso se entendió más o menos? Sí. Ok. Bueno, y hay estos cambios de régimen pueden tener, al menos eso es lo que yo creo, pero recuerden que esto es bastante construcción, puede haber dos casos o dos tipos, digamos, de consenso. Un consenso que yo llamo explícito. Imagínense que Alfonsín quiere hacer un plan como el primavera o la austral, y tiene una hiperinflación y anuncia ese plan abrazado con el candidato de la oposición, que en esa época era Menem. Ustedes no habían nacido, pero Menem se presentaba ante la sociedad como un caudillo típico, un tipo súper así carismático, tenía largas patillas, creo que montaba en burro, y usaba poncho, y lo que él decía era, señores, si me votan, yo voy a dar un salariazo y una revolución productiva. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Okay. Sí. Imagínense que en un mundo paralelo, bueno, y en ese contexto, supónganse que Alfonsín anuncia un cambio de régimen. Si vos tenés que comprar bonos para financiar el déficit de ese país, te importa obviamente que lo que anuncie el gobierno, pero con el rabillo del ojo te mirás las encuestas y las características que tiene el candidato que tiene chances de ganar las elecciones. Y si el candidato dice revolución productiva, salariazo, vos pensás que el déficit va a ser transitorio. No. No, esto es importante porque lo que implica una implicancia muy loca es que, imagínense un mundo paralelo. Menem se baja del burro y dice, se abraza con Alfonsín,
y aparece también con los sindicalistas y todo el arco, digamos, político, y se comprometen todos a hacer una especie de cambio de régimen, a votar leyes de responsabilidad fiscal, Banco Central Independiente, etcétera, etcétera. Cuando ocurre eso, algo como el Pacto de Moncloa o la concertación en Chile, el consenso es explícito y el cambio de régimen es creíble, no por magia, sino porque sea quien sea que esté en el poder, la gente tiene razones para creer que se va a mantener las leyes que se han votado. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Sí, pero ahí no dejarían de confiar en Menem. ¿No lo harían como un traidor? Sí, es un mundo, yo creo que sí, que en su partido por ahí lo echarían, pero ha pasado históricamente a veces. El caso que menciona Sargent es el de Francia con Poincaré, en donde había un consenso muy amplio de todo el arco político en que el gran culpable de la inflación tenía que ver con el déficit fiscal. Y entonces, ese consenso que estaba muy presente en todo el arco político hizo que las medidas, que eran muy parecidas a la convertibilidad, que tomó Poincaré, sean creíbles, digamos, y se bajó la inflación de manera abrupta, como vimos en el caso de Perú, o quizás también aquí con la convertibilidad, de manera rápida. Okay. Obviamente el consenso explícito no es la única, no es el único tipo de consenso que puede haber. Imagínense esto, tenemos un malvado ortodoxo neoliberal y del otro lado tenemos un político sensible y populista. Y el malvado ortodoxo neoliberal toma estas medidas. Baja de gasto, incrementa impuestos, despide gente del Estado y hace leyes además para que sea permanente. Acá es importante recordar que la gente usa toda la información disponible, y eso quiere decir que, le pregunto, ¿le creen a estas medidas? No, van a ser Sí. transitorias. Bueno, espero que se vea que es poco creíble en la digo, si en las encuestas el político sensible y populista está muy mal, hay más chances de que esto, de creerle, digamos, a esto, pero es una cuestión dinámica, ¿no? A medida que las encuestas favorecen al candidato sensible y populista, lo que uno tiene razones para esperar es que el riesgo país aumente, es decir, la sobretasa para financiar este déficit se incremente. Espero que se entienda. Y en el extremo, si uno tiene razones para pensar que el político sensible y populista va a ganar las elecciones, estas promesas, estas medidas, valen cero. No porque por una cuestión moral ni nada por el estilo, sino básicamente por la lógica de la situación. Mundo paralelo. El político sensible y populista toma las medidas siguientes. Baja el gasto, incrementa impuestos, despide gente del Estado y hace una ley para que sea permanente. ¿Qué le llama la atención de estas medidas? Son las mismas. Sí, son las mismas. Y la pregunta es, y sin embargo, y esto de nuevo es importante, estas medidas, si Sargent tiene razón, tienen más chances de tener éxito. Por favor, dígame por qué. Porque es creíble que si se elige al malvado ortodoxo neoliberal, no cambie estas leyes. Sí, ¿se entendió? Sí, sí. Ok, esto es importante que se entienda. No hay detrás de esto algo de credibilidad porque el político sensible sea más creíble y nada por el estilo, sino que tiene que ver con cuando vos estás en un juego donde quien gane va a tomar las mismas medidas, uno de los actores es creíble y el otro no. Es un poco lo que yo quería ilustrar con el caso del Fujishock. Estaba Vargas Llosa, que era un malvado ortodoxo neoliberal, que decía, ajuste, señores, tenemos que salir de la inflación. Y estaba del otro lado Fujimori, que decía, olvídense del ajuste, hay que hacer, olvídense del shock, digamos, hay que hacer algo más gradual, tenemos que ir bien, no sé de cuánto, y gana las elecciones Fujimori, y para asombro de todo el mundo, toma las medidas que había prometido tomar Vargas Llosa. Y lo que ocurre es lo que vimos recién, que es que, fíjense lo que pasó con la inflación. Esto es lo que se conoce como Fujishock. ¿Tuvo costos reales eso? Sí, tiene. bajó el gasto, Obviamente despidió, que sí, fue etcétera. una situación horrible, desesperante, incluso creo que hubo un par de muertes, pero rápidamente la inflación de Perú se bajó de manera abrupta y creo que hasta el día de hoy, si no me equivoco, la inflación sigue
muy parecida, digo, está en un dígito, obviamente, a pesar de que está Castillo, que es un político populista, ¿no? ¿Hay dudas con esto? ¿Se entendió? Entonces, como para repasar lo de recién, profe, lo del explícito sería es que los políticos te mandan señales de que están de acuerdo de que pase lo que pase va a pasar. El implícito es que ambos tienen la oportunidad de mostrar una postura antiinflacionaria y la muestran ya. Ambos tienen a ver, la pregunta es, ¿vos le prestarías plata al malvado ortodoxo neoliberal si pensás que en el futuro va a venir alguien a terminar con o a incrementar el déficit fiscal? No, porque tengo la amenaza. Sí, bueno, en cambio, en el populista sí le prestás, porque decís, bueno, en el peor de los casos, si a este tipo le va mal, va a asumir Darvader, y Darvader va a tomar exactamente las mismas medidas. Entonces, pase lo que pase, voy a tener chances de recuperar mi dinero. Obviamente que esto en la práctica, la gente empieza a arbitrar y baja el riesgo país, y entonces este país se puede financiar a tasas razonables, etcétera, etcétera. Bueno, eso es igual, ya lo van a ver en el futuro. Okay. Este es un ejemplo de tantos. Yo simplemente les quiero mostrar qué alejado que está esto del mecanicismo, y además que bajo ciertas circunstancias, en un mundo hecho por personas como nosotros, como ustedes como yo, de extractores de señales, la información política puede ser relevante en términos económicos, y que a veces quien, digamos, tome la medida es como algo, es algo importante o relevante. Si entienden esto, yo creo que se van, digo, recuerden que puede estar todo mal, pero es importante que se entienda, aunque sea para criticarlo, porque muchas de las medidas ortodoxas actuales que hablan de consenso, de cambio de reglas, etcétera, etcétera, están basadas en esta literatura, así que nada, léanla y fíjense a ver qué les parece. Bueno, y pregunta entonces, ¿por qué es creíble el político populista? Esto ya lo saben, porque enfrente, digamos, tiene al malvado ortodoxo neoliberal. Otra pregunta. Imagínense que el Darth muera y aparezca un tipo como Del Caño, que es mucho más populista que Gandhi, pónganle. Si empieza a ganar tracción en las encuestas, Nicolás Del Caño, ¿qué pasa con las medidas que tome el populista? Se vuelven transitorias. Sí, se vuelven transitorias, o hay mayor amenaza que se vuelva transitoria, entonces empieza a haber tensiones inflacionarias de nuevo, y eso de nuevo, profecía autocumplida, hace que finalmente gane Nico Del Caño, y en fin. Bueno, entonces, de nuevo, esto es una ilustración de algo dinámico, es una ilustración de este moto que a veces es tan difícil de entender, de que los agentes usan toda la información disponible para tomar decisiones, por ejemplo, de inversión en bonos o de financiación de déficit o lo que sea. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bueno, como sugerencia, lean, lean los textos el final de 4 grandes inflaciones, fíjense a ver qué les parece, y en cuanto esto igual está en el punto bonus, la desagradable aritmética monetarista es súper fundamental para entender que bajo regímenes de dominancia fiscal el dinero o la emisión monetaria es endógena. Eso, por favor, entiéndanlo, y digo, porque hay un principio que no lo vimos nosotros por razones de tiempo, que es el principio de interdependencia estratégica, que es súper importante para entender qué se piensa hoy, o qué piensa la ortodoxia, digamos, acerca de la inflación. Bueno, sería como la revolución de credibilidad. No, la revolución de credibilidad no tiene, creo yo, mucho que ver con esto. Así que separen los temas, por favor, ¿sí? Por ahí los nombres invitan a malinterpretar, pero vamos a ver ahora esto de la revolución de la credibilidad. Iba a hablar un poco de la... Sí. No, es una consulta, ya que dijiste de separar temas. Lo que dijiste del texto de la desagradable aritmética monetarista, ¿es para el bonus, dijiste, o escuché mal? Sí, es una pregunta del bonus, pero además, digo, si les gusta la economía, léanlo, porque realmente es muy importante para entender
esto de la interdependencia estratégica, y sobre todo para deshacerse de una visión ingenua que yo también tenía cuando empecé la carrera, de que bajar la inflación era algo sencillo, porque no tenía nada que ver con las instituciones. Bueno, eso, después de ese texto, al menos se puede poner en duda ese tipo de creencias. Así que nada, mírenlo. Si ya está subido el bonus, aprovecho para decir, así que nada, sugiero que lo vayan mirando. Sí, no, nomás era para saber, porque no me acordaba cuál era el texto que estaba en la guía optativa, y me parecía que no era ese. Que era No, en la guía otro. optativa aparece el fin de 4 grandes hiperinflaciones que, mírenlo, ese texto me parece importante porque al principio aparecen 2 grandes teorías acerca de la inflación. La inflación inercial, esto lo menciono porque es lo que yo escucho en los medios. Mucha gente piensa que la inflación tiene un componente inercial y por lo tanto bajarla es súper costoso, y otros piensan, o Ratex invita a pensar, que esa inflación inercial no existe, que es una especie como de ilusión óptica, porque los agentes piensan que el déficit fiscal futuro es ¿qué? Adivinen. Permanente. Exacto. Y como piensan que es permanente, entonces la inflación parece tener un componente autosostenido, y si eso fuera, y si eso estuviera bien, podría haber casos como el Fujishock. No, serían anomalías. Okay. Por eso es importante, sobre todo porque la inflación inercial es tan de sentido común, es tan obvia, que mucha gente piensa que es así. Así que, nada, chequenlo ustedes a ver qué les parece. Iba a hablar también de la convertibilidad, pero no tuve tiempo. Justo me llegó un videíto hace un rato donde Cavallo, que a mucha gente no le gusta y a otros sí, pero Cavallo habla de la convertibilidad. Después lo voy a subir porque habla de los temas que un poco estuvimos viendo, es decir, de la idea de las reglas de juego, de las limitaciones, de la econometría. Bueno, de que obviamente que no alcanza con una reforma monetaria, sino que vos tenés que hacer también una reforma así del Estado súper importante. Eso mírenlo porque me parece a mí que, digo, por más que no estén de acuerdo, les permite ilustrar, digamos, en primera persona estos temas que estamos viendo acá. Bueno, vamos a ver, repasando entonces, lo que vimos hasta ahora es como 3 grandes derivaciones de Ratex, que yo creo que son importantes. La primera es la crítica de Lucas, la segunda es la hipótesis de mercados eficientes, y la última es una aplicación al caso de la inflación. Son como 3 áreas que yo creo que son relevantes para entender la contrarrevolución Ratex, y lo que vamos a ver ahora es una derivación muy particular, justo este año ganó el premio Nobel esto de la revolución de la credibilidad, así que nada, me parece a mí que viene también a cuento por eso. Y esto tiene que ver con que imaginemos que el mundo que plantea la ortodoxia esté bien, y que nosotros como teóricos no tengamos ventajas positivas a la hora de conocer el futuro, y que básicamente el mundo esté hecho por personas como usted y como yo, enormemente limitadas, en donde el futuro es incierto, etcétera. Un poco lo que yo sugería hace un par de clases es que, si eso es así, quizás el papel del teórico tenga que ver no tanto con el de generar crecimiento, sino con el de, mucho más humilde, de no hacer daño. Esto tiene que ver con un libro que publicaron Angry y Pischke, que se llama Econometría, mayormente inofensiva, que es un manual como súper, si les interesan estos temas, mírenlo. Yo creo que está acordado en la página, si no yo se los paso. Estos son Angris y Pischke. Angris ganó un cuarto del Nobel ahora en la última edición, y los otros Nobel también estuvieron dedicados a gente que estuvieron muy comprometidas con esta revolución de credibilidad. Okay. Y este libro, cuando salió, Econometría mayormente inofensiva, ustedes no habían nacido, pero desató un escándalo porque muchos econometristas tradicionales se sintieron tocados, yo creo que con razón, por esto que yo lo llamo a veces la nueva econometría. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Okay. Y todo el problema tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo sabemos que A causa B? Estamos en la tribu primitiva, sale un miembro y come una fruta, cae muerto. ¿Por qué murió esa persona? ¿Cuál es la causa de la muerte de esa pobre persona? Y por las dudas no probás esa fruta. Eso es cierto, por la duda no probás esa fruta, pero ese problema, por razones de supervivencia, es súper importante. Es el problema
que estuvimos desde el comienzo de la humanidad, y es saber cómo diablos sabemos que A causa B, cómo sabemos que la fruta realmente fue la causa de la muerte, o que la devaluación es la causa de la inflación, o que la fiebre puerperal es causada por el paso del sacerdote. Son problemas centrales en cualquier disciplina científica. Lo que yo quiero sugerir es que la econometría tradicional, la econometría que incluso hoy aparece en los manuales, responde esa pregunta siguiendo una filosofía que nosotros vimos como el empirismo tipo 1. Es decir, mucha gente muy inteligente, muy formada, está convencida de que respondemos preguntas causales armando un modelito por abstracción y deducción. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí. Okay. Y a esta idea, a este empirismo tipo 1, que ya lo dije en una nota de clase, que me parece horrible, hay una segunda tradición que dice, no, chabón, la única manera es el método crítico, el método de prueba y error, necesitas evidencia creíble. Y a esto viene, me parece a mí, en juego la revolución de credibilidad que acaba de ganar un Nobel. Okay. Y entonces, me gustaría sugerir esto, que hay una tensión entre la econometría tradicional, la econometría del Bujarati Porter, o del manual que ustedes usen, y la econometría de Angry y Pischke, y que esa tensión tiene que ver con una razón filosófica. Difícil, me parece a mí, de elucidar, salvo un episte quizás, que tiene que ver con cómo diablos vos podés cazar conexiones causales en la ciencia. Y recuerden, por favor, que mucha gente piensa que la forma de cazar con Z causas es con modelos teóricos. Y si vos pensás eso, después, con econometría tradicional, podés estimar los beta en el sentido de la cuantía del factor causal que fue identificada previamente por el modelo teórico, pero no es obviamente lo que piensan Angry y Pischke, y esto es lo que quiero mostrar ahora. Bueno, cada vez que aparece un libro importante en un campo, aparecen recensiones, que son comentarios de especialistas, y cuando apareció el libro, empezamos a leer cosas con el estilo. Mucha gente, y esta es la tesis que las personas que más conocen de econometría sostienen, así que sugiero que la consideren con seriedad, es que el libro, Econometría Mayormente Inofensiva, es solamente una partecita, y que la econometría tradicional, la econometría miliana, para decirlo una frase medio fea, sigue en pie. Y lo que yo quiero sugerir ahora es una tesis no continuista, que de nuevo creo que la defiendo yo solo, así que mírenla con mucho cuidado, porque hay altas chances de que esté mal. Y lo que quiero sugerir es que ha habido una revolución, porque después de la contrarrevolución de expectativas racionales, ya nadie puede pensar que podés cazar causas con la econometría tradicional. Y me gustaría mostrar eso con lo que se llama la crítica de Limer. Bueno, y estas son las recensiones que les comentaba hace un ratito. Esto dice así, dice. Angry y Pischke han aparecido con un libro nuevo. Dice, más allá de su título amplio, lo que cubre el libro está limitado a una esquina, una partecita de la econometría. Dice, las estructuras de datos consideradas son de corte transversal, no hay series de tiempo. Pregunto, ¿por qué les parece que no hay series de tiempo en la nueva econometría? Porque si cambian las reglas de juego, no sirve el pasado para predecir. Sí, podría ser que las series de tiempo afronten severas restricciones por, de nuevo, crítica de Lucas, Ratex, etcétera. Sigue siendo, para Angry y Pischke, todos los problemas de interés son causales. No hay pronósticos. Bueno, sugiero que quizás que un mono pronostique tan bien como un modelo superteórico. No hay modelado descriptivo y no hay testeo de teorías. Esto también es importante, porque son las consecuencias de las revoluciones que hubo en la macro, creo yo, en los últimos años. A ver, ¿por qué los problemas de interés son causales? Porque en la econometría tradicional hay un gran presupuesto importante, y es que la causalidad te lo da el modelo teórico. Pero si vos prescindís de esa idea miliana, se vuelve súper importante responder a la pregunta central de la humanidad, y es
¿cómo diablos sabemos que A causa B si ya no vamos a confiar en el empirismo de Stuart Mill? Es decir, ya no vamos a confiar en que son los modelos teóricos los que nos brindan causalidad. Bueno, y mucha gente se queja, esta es otra recensión, dice, hay un montón de cosas que no nos gustan acerca del libro, el problema no es lo que incluye, sino lo que excluye. Dice, comenzando con el título y continuando a lo largo del libro, se promueve una partecita de la econometría aplicada como si fuera toda la econometría aplicada, o al menos la econometría mayormente inofensiva, sea lo que sea que eso signifique. Dice, y de esta manera efectivamente condena a gran parte del resto como peligroso, y lo sentencia a muerte por negación. Bueno, dice, le da el tratamiento silencioso, por ejemplo, a cualquier cosa estructural, a cualquier cosa que involucre series de tiempo, etcétera, etcétera. Y es cierto, en la nueva econometría, estos temas que son súper complicados y requieren mucho manejo estadístico, no aparecen. Entonces, la idea de la vieja econometría es esta, es que no es ni inofensiva ni un manual para empiristas. Dice, es más bien un manual para un grupito altamente especializado de microeconometristas aplicados. Y sigue diciendo, es un tratamiento nuevo para una sub-área de econometría aplicada, pero pretender, dice acá el abuelo Simpson, que es algo más que eso, es definitivamente peligroso, particularmente para los estudiantes, que no tienen manera de reconocer una broma como una broma. Bueno, y fíjense, fíjense, esto es una recensión que escribe Angris, si no recuerdo mal, pero la hace pasar por otra persona porque tiene un sentido del humor muy particular. Dice, los métodos centrales en la caja de herramientas econométrica actual son regresión lineal. Pregunto, ¿la regresión lineal requiere mucha herramienta estadística? No. No, es algo que se aprende en 45 minutos, creo yo. Variables instrumentales, que también son métodos que se aprenden, que tienen poca sofisticación comparado con la econometría tradicional, ¿no? Diferencias en diferencias, que un poco ustedes lo vieron con el experimento Mississippi, etcétera, etcétera. Dice, en el paradigma experimentalista moderno, estas técnicas responden preguntas causales claras, como las clases más pequeñas incrementan el aprendizaje. De nuevo, esto no se responde en el nuevo paradigma con un modelo teórico, se responde con experimentos naturales. Los salarios mínimos reducen el empleo. De nuevo, esto no se responde con un modelo teórico, sino con experimentos naturales, y esto es lo que yo entiendo que es la revolución de credibilidad. Y dice Anglis Fish que explican por qué técnicas fancier, más sofisticadas, son típicamente necesarias e incluso peligrosas. Nota al pie. Imagínense que ustedes han pasado 20 años estudiando econometría y estudiando propiedades de estimadores, y mucho tiempo estudiando heterocedacidad y formas de evitarla, etcétera, etcétera. Y aparecen estos tipos que les dicen que eso es innecesario e incluso peligroso. ¿Les gusta o no les gusta? No. No. No, han desperdiciado sus vidas, podrían decir. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que hay razones para pensar que hay una especie como de choque acá, que no es que Anglis y Fish que dicen, es cierto, somos una partecita y todo lo demás sigue en pie, sino que piensan en términos de una revolución. Entonces, en la nota de clase yo también cito esto. Fíjense cómo se refiere Anglis a la econometría tradicional, a la econometría de Bujarat y Porter. Dicen, en la medida en que la edad de piedra le dio lugar a la edad de la computadora, la econometría aplicada estaba mayormente preocupada por estimar los parámetros que determinan... bueno, esto es lo que vimos como el proyecto que iniciamos. ¿Se acuerdan de esto más o menos? Sí, que proponían el modelo y buscaban estimar los betas, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la idea de lo que está diciendo Angris de una manera súper horrible, provocadora, es que eso tenía que ver con algo parecido a la edad de piedra, si no lo entiendo mal. Dice, los ejemplos canónicos incluyen modelos macro de multiecuaciones que describen variables económicas como desempleo y producto. Estas son una alusión a qué?
keynesianos. ¿Sí? Y a la curva de Phillips, que se estimaba econométricamente y que Lucas critica. Espero que se acuerden que muchos pensaban que la tarea de la econometría, al menos en los 70, era esta, era estimar pares de inflación y desempleo para después decirle al policymaker digamos, darles alternativas para mejorar la economía, etc. Bueno, dice, bueno, el marco empírico de los 60 y 70 típicamente buscaba explicar resultados económicos, la variable endógena, con la ayuda de una larga y diversa lista de variables explicatorias, donde no hay una variable sola de interés especial. Y termina diciendo, para contrastar, ¿no? O gran parte de la agenda empírica actual busca responder preguntas específicas. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la inmigración en el desempleo? Los investigadores aplicados de hoy buscan estrategias creíbles, como el experimento Mississippi, que ustedes han visto, para responder tales preguntas. Y dice esto, la economía empírica ha cambiado muchísimo en décadas recientes, pero, como documentamos abajo, la instrucción econométrica ha cambiado muy poco. Entonces, lo que está diciendo Andris y Pischke, hasta donde yo lo entiendo, es que la econometría de Ujjarat y Porter pertenece a una vieja tradición, pero no es lo que hoy practica el econometrista actual. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Okay. Bueno, esta es la tensión, me parece a mí, entre Andris Pischke y la econometría tradicional, y por eso yo tiendo a descreer de la visión que tienen los grandes econometristas de que en realidad son compatibles. Yo creo que no, que son dos visiones muy distintas acerca de cómo diablos nosotros podemos hacer trabajo empírico. Bueno, esta especie como tensión viene de muy lejos, viene de un artículo que lo voy a comentar rápidamente. Es un artículo que se llama, ¿alguien puede traducir esto? Es estafa. Saquemos la estafa de la econometría. Muy duro, le está diciendo es que la econometría, está sugiriendo este artículo, es una estafa, tal como se practica. Esto lo escribe no un outsider, sino un tipo que es un econometrista muy conocido, que es Limer. Se publica en una revista de primer nivel, es una crítica del 83. Pero, de nuevo, acuérdense que hasta que no aparece un marco alternativo, las críticas en cualquier ciencia se esconden bajo la alfombra. Entonces, lo que yo voy a llamar crítica de Limer es esta es la idea de que la econometría, tal como se practica o tal como se practicaba hasta hace un tiempo, no era otra cosa que una estafa. Vamos a ver rápidamente esto. ¿Por qué Limer dice esto? Dice, una vez que vos haces econometría aplicada, dice, todos los conceptos de la teoría tradicional pierden sentido en el tiempo en que el investigador aplicado hace funcionar la computadora para ilustrar el modelo que más le conviene. Y dice, esto tiene que ver con lo siguiente. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, cuando hice econometría, el problema que teníamos nos daban una serie de datos y nosotros teníamos que estimar un modelo. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Obviamente, al principio hacemos un modelito loco y las estimaciones eran horribles, porque nos daba un R cuadrado de 0,01, las variables no eran ninguna significativa, y entonces, ¿qué hacías vos como estudiante? Decís, soy horrible y no merezco aprobar. ¿Presentabas, digamos, esas estimaciones? No. No, O por ahí obviamente. sí, pero decías que el modelo no era bueno. Sí, lo que hacías era empezar a usar las herramientas que la econometría tradicional te proporciona hasta encontrar lo que vos querías, que era un R cuadrado alto de 0,98, 0,99 y variables significativas. Y para eso, la econometría tradicional te da muchas herramientas. Por ejemplo, lo que yo hacía, me acuerdo, era meter lags. ¿Por qué? Bueno, básicamente estaba buscando un R cuadrado alto. No había ninguna, obviamente que después, si tenía suficiente, digamos, capacidad expresiva, por decirlo de una manera simple, podías justificar tus elecciones, pero eso era después de que veías que habían funcionado. Entonces, metías lags, metías una variable dummy, suponías cambios estructurales, etcétera, etcétera.
Y lo que vos presentabas al profesor era un modelo que tenía excelente ajuste econométrico y que tenía todas variables significativas. ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Alguien cree que ese trabajo de torturar los datos tenga algún valor científico? No, eso es lo teórico. O tampoco, no sé por qué teórico, es simplemente apuntarle un R cuadrado alto y decir cualquier cosa, más o menos de manera elegante, hasta obtener lo que te piden. Pero la idea de que vos estás haciendo investigación causal acerca de fenómenos del mundo real, lo que dice Limer es que nadie dice, el público consumidor es difícilmente engañado por estas chicanas. Y lo que dice es que esto ha generado una crisis de credibilidad. ¿Por qué una crisis de credibilidad? Porque alguien le cree a la econometría tradicional. Sí, mucha gente. A ver, esto es una observación personal. Lo que yo creo es que, a ver, si vos tenés un modelito keynesiano, en donde A causa B, lo que vos encontrás es que vos podés obtener estimación y mostrar que tiene una buena concordancia con un set de datos. Pero si después viene otro tipo, con un modelo monetarista, increíblemente encontrás que pasa lo mismo. ¿Se entendió? Y entonces lo que termina ocurriendo, esto no es una visión quizás escéptica de mi parte, así que tómenla con cuidado, pero mi impresión es que muchos colegas eligen un modelo por razones, porque digamos calza con su ideología, porque les gusta ideológicamente, y usan la econometría con un fin instrumental, básicamente para recubrir de datos una intuición, a veces políticamente motivada que tienen, y llaman a eso hacer trabajo empírico. ¿Hasta acá se entiende? Sí, igual no sé por qué sería trabajo empírico. O sea, Bueno, yo tampoco sé por qué sería trabajo empírico, pero se considera trabajo empírico porque te puede mostrar básicamente que la estimación es robusta, o que el R cuadrado es alto, o que las variables son significativas. Pero, de nuevo, como a esta altura nosotros vimos que mucha gente con modelos incompatibles entre sí puede reclamar lo mismo, eso ha generado la crisis de credibilidad. Nadie le cree ya a estos modelos econométricos. Entonces dice, este es un estado de cosas triste y decididamente no científico. Dice, difícilmente nadie toma los análisis de datos de nadie de manera seria, o quizás más acertadamente, nadie toma los análisis de los demás de manera seria. Ok, y esto, a ver si esto ilustra mejor de lo que yo lo dije recién, lo que les comentaba. Lo que hace Limer, y lo que lo vuelve tan, me parece a mí, llamativo este artículo, es que hace lo siguiente. Hay una pregunta causal que tiene que ver con si la pena de muerte ejerce un efecto disuasorio sobre los criminales. Y en Estados Unidos hay set de datos muchísimo más desarrollados de los que hay acá, y allá tienen, por ejemplo, datos hermosos donde aparecen todos los estados antes y después de que se haya puesto la pena de muerte en los estados donde se puso, y lo tienen para un montón de años. Y lo que muestra Limer es algo increíble. Con el mismo conjunto de datos, uno puede apoyar, sin vulnerar ninguna de las reglas de la buena econometría, un montón de posiciones que son incompatibles entre sí. Es decir, si vos sos un tipo de extrema derecha, podés mostrar con ese conjunto de datos que la pena de muerte ejerce un efecto disuasorio enorme, de menos 22. ¿Esto se entiende hasta ahí? sí. Sí, sí. Y a lo largo de un rango de modelos, lo que él muestra es que el tipo que quiere apoyar la idea de que la pena de muerte no tiene ningún efecto real, también puede encontrar evidencia econométrica que apoye su hipótesis. De nuevo, con el mismo conjunto de datos, sin vulnerar ninguna de las buenas prácticas econométricas tradicionales, y esto lo que implica es, de nuevo, que las personas, en este juego que se juega en la econometría tradicional, usan los datos para
apoyar ideas o creencias previas. Y de nuevo, por eso nadie le cree a nadie en estas estimaciones econométricas. Lo que dice Limer es que la pérdida de credibilidad es interna. De nuevo, esto es algo, creo yo, un reflejo de lo que en Filo se conoce como subdeterminación de la autoridad por los datos. Si vos tenés un conjunto de datos y tenés una hipótesis que es compatible con esos, hay teóricamente, y acá en la práctica 6 al menos o 5, teorías o conjeturas incompatibles entre sí, y todas ellas se pueden hacer compatibles con los datos. Y entonces Limer dice, y también externa, en el sentido de que, dice, después de 3 décadas de torturar, digamos, o obtener estimaciones, el club de econometristas se encuentra bajo escrutinio crítico y enfrenta una incredulidad como nunca antes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero sugerir es que la econometría, tal como se enseña, o al menos eso sugiere en Angry Pischke, generó una crisis de credibilidad, porque si realmente la econometría tradicional pudiera cumplir las promesas que tiene, que es permitirte testear teorías o permitirte hacer pronósticos mejores, digamos, que los de un mono, si eso ocurriera, entonces me parece a mí que estaremos todos mucho más contentos con ella, pero podría ser que esta visión medio, yo creo que abiertamente negativa contra la econometría tradicional, esté justificada. Y esto es lo que piensan, creo yo, Angry y Pischke. Okay, entonces, me parece a mí que a esto se lo llama revolución de credibilidad, en el sentido de que los econometristas ya no intentan, después de esta revolución, extraer información causal con un pool de datos y metiendo los modelos y haciendo que los datos apoyen el modelo que vos preferís por razones políticas o ideológicas o lo que sea, sino que hubo un cambio, y después de un cambio el mundo es distinto, ¿no? Bueno, y acá aparece el artículo horrible, pero lo tienen que leer, que se llama Quitémosle la estafa a la econometría. Espero que se vea el juego que hace Angry Pischke en el 2010 con el viejo artículo de Limer. Lo que dice es que la econometría ya no es una estafa, y eso es lo que se llama justamente la revolución de credibilidad en economía empírica. ¿Se entiende el título? Sí, o sea, piensan lo mismo que Limer, ¿no? Sí, pero hay un paso más, porque en el artículo de Limer lo que decía es, bueno, la econometría apesta, lo que tenemos que hacer como econometristas, a ver, un punto importante es que la econometría, si tu estimación es muy mala, vos podés incluso cambiar la forma funcional. Decir, bueno, voy a suponer que esta función no es lineal, sino que es logarítmica o lo que sea, o cuadrática, y lo único que tenés que hacer es asegurarte de tener un R cuadrado alto y variables que sean estadísticamente significativas. Lo que sugiere Limer es que muestres en tu paper cuán robustas son tus estimaciones ante cambios, por ejemplo, en la forma funcional. Y lo que Limer espera es que si los econometristas se ponen las pilas y empiezan a hacer eso, la econometría recupere su prestigio. Y lo que van a argumentar Angry y Pischke es que la econometría recuperó su prestigio, hubo un aumento en la credibilidad de los trabajos empíricos en los últimos años, y que esto no tiene nada que ver con lo que Limer decía. No es que los econometristas ahora definen de antemano su forma funcional o muestran cuán robustas son las estimaciones ante cambios en los lags o ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con algo muy distinto. Tiene que ver con que ahora vos tenés que sacar tus datos con un diseño de investigación preestablecido, que es lo que tenemos que entender ahora, qué diablos es eso. Okay. Bueno, y el subtítulo también es importante. Lo que está diciendo, lo que dice, cómo un mejor diseño de investigación le está quitándole la estafa a la econometría. Y entonces, enfatizo esto. Hubo una revolución de credibilidad en la econometría, eso es cierto, y las razones no tienen que ver con que los econometristas sean más prudentes o más, digamos, honestos al trabajar, sino con que
Hoy es muy difícil que te acepten un paper econométrico si vos no partís de un diseño de investigación que sea razonable. ¿Qué diablos es un diseño de investigación? Vos tenés que mostrar que los datos con los cuales vos estás trabajando salen de algo parecido al experimento Mississippi. ¿Se lo acuerdan del experimento Mississippi? Sí, ¿Por qué diablos eso es creíble? Porque tenés un grupo de intervención y tenés además ¿qué? un grupo de control. Un Grupo grupo de control. control. ¿Eso se entendió más o menos? O sea, nuestro trabajo como economistas es mirar el pasado. Pero Bien. buscando no datos, sino buscando ¿qué? Diferencias ante cambios. No, Digamos. Experimentos cosa. naturales. Buscando experimentos naturales. Esto es importante porque muchos de ustedes van a hacer eso, creo yo, van a mirar el mundo buscando, por ejemplo, mucha gente está trabajando hoy con lo que ocurrió en la pandemia, porque la pandemia generó miles de experimentos naturales. Después les voy a mostrar la clase que viene, algunos trabajos para que vean lo que se está trabajando ahora en econometría o en economía aplicada. Pero es muy distinto de estimar los modelos macro, eso, si esto está bien, medio como que terminó, yo creo que terminó también por las razones que vimos en la última parte del curso. Ok. Una nota al pie es que alguien recuerda lo que hicieron Friedman y Schwartz para convencer a la profesión de que la teoría de Keynes era errónea y que la depresión había sido causada por un error humano. Hicieron un experimento natural Sí. usando No la usaron distribución evidencia de la FED. econométrica. Lo que hicieron fue fijarse e identificar experimentos naturales. Lo que quiero decir con esto es que Andrés y Pischke están, o esto es una especie como de eclosión de una antigua tradición que tiene raíces filosóficas en Popper, en el falibilismo, en la idea de que la forma de extraer información causal es con evidencia no observacional, porque la evidencia observacional le da la razón a un montón de teorías incompatibles entre sí, sino con evidencia experimental o, en el caso de la economía, evidencia cuasi experimental. Eso, preocuparse por la evidencia cuasi experimental, preocuparse por el setting del cual emergen tus datos, es central para entender lo que se llama el diseño de investigación y central para entender la revolución de credibilidad. Ok. Bueno, nada, les recuerdo esto, los dos empirismos que había. Mucha gente piensa que la forma de cazar causas es con modelos, no es lo que pensaban Friedman o Popper o la tradición empirista tipo 2. Acá la forma de cazar evidencia, o la forma de encontrar causalidades con experimentos, dado que en economía no podemos hacer experimentos de laboratorio o experimentos controlados, lo que usan Friedman y Schwartz, recuerden, son experimentos naturales, ¿no? Bueno, y esta es la idea de que la forma de encontrar causas es no en el mundo concreto. ¿Alguien se acuerda cómo llamábamos este mundo de acá arriba? ¿Mundo abstracto? Sí, era el mundo abstracto, porque habíamos hecho abstracción de todas las causas que están presentes en el mundo real, y lo que obteníamos en este mundo abstracto, que es, nosotros lo llamamos modelo, es información que es verdades, digamos, en ese mundo, ceteris paribus, y que son verdades como tendencias en el mundo real. El hecho de que esto nos hable del mundo real tenía que ver con haber quitado cosas del mundo real. Y por eso, típicamente, el empirismo miliano desconfía de hipótesis como Ratex y ese tipo de cosas, porque dicen, no, chabón, Ratex no me está quitando nada, le estás agregando estructura, bla, bla, bla. Bueno, esto es lo que vimos en la tercera parte del curso. Che, bueno, la clase que viene les espero desarrollar un poco más. Ahora la verdad que estoy un poco agotado, así que voy a comentar un poco mejor esto la vez que viene. ¿Sí? ¿Hay dudas o comentarios? ¿Se entendió más o menos qué es esto de la reducción de credibilidad? Sí, yo lo entendí. Okay. Una pregunta, profe, sobre el uso de la econometría. O sea, por lo que entiendo es como que si intentamos cazar causas a partir de un modelo y aplicamos econometría, vamos a hacer nada, eso de la estafa de la econometría. Sí. Pero también creo que hay muchos lugares donde uno puede aplicar econometría con resultados. Por ejemplo, no sé, me imagino un banco que hace un modelo de riesgo de crédito y que usa un modelo para determinar si ciertas personas
pueden tener un crédito o no pueden tener un crédito. Entiendo que eso es econometría y que a partir de aplicar esos modelos pueden prevenir fraudes y eso me imagino que funciona. Entonces como que me cuesta pensar, o sea, o capaz no estoy entendiendo bien hacia dónde va el lado de hacia dónde murió la econometría, porque creo que tiene como muchas aplicaciones que son súper vigentes para mí. Sí, lo que pasa es que cuando vos agarrás el Bucharati Porter, lo que... a ver, primer punto, yo creo que, por ejemplo, si vos querés determinar, suponete un problema mínimo que es ver si la pobreza aumentó o bajó, vos ahí necesitas herramientas econométricas para un modelado descriptivo de alguna serie. Y eso me parece a mí que es súper útil. Y estudien obviamente econometría, o si no, no se van a seguir. Lo que quiero decir es que la idea, esta idea es lo que yo creo que terminó, la idea de que el modelo teórico te decía las variables que vos tenías que poner como exógenas o causantes de la variable endógena y que después, con econometría, vos podías estimar la cuantía del factor causal. A mi entender, la econometría tiene, o históricamente, tiene mucho, o las promesas de la econometría para la disciplina económica empezaron justamente porque si se pudiera lograr esto, entonces el control estadístico de la sociedad sería posible. Yo creo que la revolución de la credibilidad lo que dice es, no, chabón, esto ya no se puede hacer, vos no podés confiar en que podés estimar efectos causales sin considerar de dónde diablos salieron tus datos, es decir, sin considerar el diseño de investigación. Y mi impresión es que esa era, por ahí es una lectura parcial, así que por favor tengan la suya propia, pero yo creo que esta era la gran promesa de la econometría cuando nace con la Coase Commission. Pero lo que vos decís es cierto, uno puede, el hecho de que lo que yo creo que era la gran promesa de la econometría, hoy haya cierto consenso, al menos después del Nobel, de que no se puede cumplir, no quiere decir que no sirva para nada. Habiendo dicho eso, yo tengo la idea que sí, que realmente no sirve para mucho, pero eso es una idea que es como personal. ¿Se entendió más o menos la respuesta? No sé si fue útil o no. Sí, se entendió. Iba a decir algo, pero me lo olvidé. Así que nada, gracias por la respuesta, profe. Ok. Che, termino acá y la vez que viene vamos a ver algunos ejemplos explícitos, etcétera, etcétera. Sugerencia de cara al parcial, nada. Este texto justo es medio complicado, así que mírenlo con tiempo. Mírenlo con la guía de lectura al lado, porque eso me parece a mí que sirve. Y sobre todo, hay algunos ejemplos que aparecen en los videitos de Angles. ¿Todos vieron los videitos o saben dónde están? Sí, aparece junto con la guía. La guía 11. Bueno, La miren nota, los perdón. videos, son, o al menos a mí me parecen divertidos, no están todos porque lo están haciendo, y justo ahora que ganó el Nobel, me parece a mí que por ahí les puede interesar un poco más, así que mírenlos a ver qué les parece. Bueno, nos vemos entonces el miércoles y eso. Gracias. Buena Gracias, semana. buena semana. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, muchas gracias, profe. Chao.